Estamos nuevamente en el aire de Agenda Abierta 21 y es el momento de escuchar la columna del licenciado Roberto Candelaresi. Roberto hoy nos trajo una propuesta que se titula así: consenso o disenso, o a la inversa, disenso o consenso. Ese es el debate que nos propone hoy el licenciado Roberto Candelaresi. ¿Es así, Robert? La teoría del consenso. Digamos, la ofrecieron como una herramienta para modernizar la democracia, digamos, ¿no? Entonces, propugnaron toda una serie de ideas operativas que tenían que ver con que para solucionar toda la problemática social, tenía que haber mucha discusión y se iban a lograr, mediante la asociación de distintos intereses, se lograba siempre una solución a las cuestiones. Esto dio lugar, digamos, o fue fundamento de dos corrientes políticas que se suponen adversarias. Una, el neoliberalismo, que justamente se empezó a enraizar en esa época, estamos hablando 40 años atrás más o menos, ¿no? Y otra fue la socialdemocracia, que tomó mucha fuerza y vigor en esa época también, ¿no? Básicamente en Europa, insisto, ante una digresión. ¿Por qué hablamos de Europa, el primer mundo? Porque con efectos o montados sobre lo que es la globalización, que tiene origen de Estados Unidos y Europa Occidental, fundamentalmente, se irradia una serie digamos, de nociones, de conceptos de sentido común. Justamente son los centros de poder que pretenden instalar en toda la sociedad mundial, no solo en sus propios países, justamente un discurso hegemónico, una cierta racionalidad, digamos, acerca de las cosas, que tiene que ver mucho con todo lo que estamos tratando estos últimos viernes, que hacen a las herramientas de dominación, digamos, ¿no? Lo que se generó fue un gran acuerdo entre los partidos políticos. ¿Y qué pasó? Es decir, se fueron diluyendo los partidos contestatarios, el comunismo en Europa. Hace 50 años el comunismo campeaba. El comunismo ganaba elecciones en Italia, en España y en Francia, digamos. Caló hondo esta filosofía de acordar todo, digamos. Incluso no solo en lo institucional, digamos, en lo político institucional, sino también se crearon mesas de consenso social, digamos, todas patrocinadas por, digamos, intereses de perpetuar el statu quo, ¿no? Todo esto tiene que ver con la famosa, insisto, teoría del consenso. Con el consenso vamos a progresar, con el consenso vamos a resolver todo. Bueno, vamos a ver que no, justamente... Yo creo, Robert, perdón, yo creo que vos mencionabas no solo en institucional y social, sino que ha calado hondo en lo cultural, me parece, se ha arraigado en lo cultural. Esa me parece que es como la gran batalla que han ganado, digamos, en ese sentido. Efectivamente. Como casi todo, todos los estamentos que nosotros hoy vemos justamente connotados con ciertas ideas, ciertas nociones que no nos son propias, es precisamente porque la batalla cultural la han ganado, efectivamente, ¿no? Ahora hay como, digamos, unas experiencias revulsivas. ¿Y de dónde vienen? De Latinoamérica, precisamente. Claro. ¿No? Todos estos cuestionamientos. Y entonces, por eso considero que es interesante que, al contrario, tenemos que desarrollar digamos, esta particularidad, esta característica nuestra. Digamos, bueno, en definitiva, por supuesto que el consenso, es decir, el llegar a un acuerdo en esa acepción, porque hay otras, naturalmente no es un demérito, todo lo contrario, por supuesto uno propende a eso. Lo que nosotros vamos a criticar es imponer de entrada, digamos, las cuestiones del consenso. Tenemos que llegar a un acuerdo, a un entendimiento. Tenemos que pensar igual, entonces. Ese es el cuestionamiento, digamos. Se desprecia justamente el valor de la diferencia. Y esto muy sutilmente, digamos. ¿Por qué? Porque, digamos, bajo la pátina de que, digamos, el consenso es lo razonable, es lo que nos va a permitir la solución, etcétera, etcétera, lo que se esconde es un discurso de poder, en realidad. Con esto del consenso, lo que pasó en Europa, luego en Estados Unidos, y si no, fíjense la mancomunión que hay entre los demócratas y los republicanos en Estados Unidos.
Virtualmente no hay diferencias. Ahora surgieron las diferencias. ¿Por qué? Porque un dirigente, digamos, muy peculiar por otra parte, pero un liderazgo carismático como el de Trump, vino a romper con algunas cuestiones, porque él, sin quererlo, rompía los consensos, digamos. Él precisamente no quería destruir el establishment, sino todo lo contrario. Él quería darle un estilo, pero con esto generó que haya de vuelta, digamos, en la política norteamericana, esa sangre que habían perdido durante décadas. Entonces ahora sí hay diferenciaciones, al punto tal de que cada uno de los partidos tiene su diferenciación. A ver, el pensamiento consensual, por llamarlo de alguna manera, no es crítico. Y esto es muy importante, digamos. Se presenta como tal, no obstante, digamos. Por eso, hace toda una parafernalia despliega, digamos, culturalmente, como apuntabas vos, digamos, a armar una mesa de negociación, es decir, a crear un foro de discusión, etcétera, etcétera. Es decir, a generar la idea de que efectivamente se está discutiendo desde posiciones distintas, disímiles, y bueno, tratando de lograr una síntesis, que en realidad no es tal. Por lo menos eso es lo que se propone. Bueno, habrá situaciones y circunstancias en las cuales efectivamente los peticionantes, los reivindicantes, pueden lograr algunos beneficios, pero digamos, no es lo que no es lo que suele ocurrir, porque además hay otra cosa, el pensamiento disidente tiene mala prensa, por supuesto, claro, porque justamente el acuerdo tiene gran consenso y difusión en el ambiente académico, por ejemplo, en el ambiente profesional, el ambiente de la política profesional, digamos, ¿no? Es decir, todo el mundo se llena la boca con el acuerdo. Yo recuerdo hace 40 años atrás, nosotros acá con Alfonsín, digamos la época de Alfonsín, digo, se trataba de vender la idea del pacto de la Moncloa. Y el pacto de la Moncloa es una manifestación de esto que estamos desarrollando acá. Justamente es el consenso de un par de partidos importantes, digamos, excluyendo, digamos, a muchos actores sociales y demás, pero dando así una pátina como de generalidad, de universalidad. Esa universalidad supuesta, por cierto, porque es una farsa, en realidad también contribuye, digamos, a solidimentar ese discurso del cual hablamos siempre, digamos, el discurso hegemónico, la creación de sentido, etcétera, etcétera, ¿no? Así que bueno, el pluralismo social solamente se logra cuando hay diferencias bien marcadas. Así que, digamos, los pensadores americanos o occidentales en general hablan de tratan de anular al otro verdaderamente diferente, como a los árabes o los musulmanes, como a los hispanos, a los inmigrantes, etcétera, etcétera, ¿no? Con un discurso moralista que trata de lavar la verdadera acción, digamos, denigratoria o que anula justamente, ¿no? Bueno, sí, todo eso son nociones de ideología, ¿no? Sí, Robert, yo me quedo con esta idea, que en el fondo esto que estás planteando, ¿no? De lo consensual, se dirige en un punto hacia el pensamiento único, ¿no? Donde no hay cómo salirse de eso. Bueno, dentro de estos márgenes podemos opinar lo que quiera, fuera de estos márgenes no se puede opinar. Entonces, vos hablabas ahí del disenso y de los sectores que por ahí son disidentes. Yo me pregunto, ¿es posible lograr un consenso cuando, a mi entender, y creo que por ahí podés desarrollar, te dejo la pregunta abierta para la conclusión también, por ahí queda abierta post conclusión, es si no es que existen intereses irreconciliables, ¿sí? Porque hay intereses que chocan el uno con el otro, que son absolutamente irreconciliables. No podés pedirle que se pongan de acuerdo, porque uno quiere una cosa y el otro quiere la otra, y no van a ponerse de acuerdo nunca porque en esencia no coinciden, y no van a coincidir nunca. Entonces, ¿es posible un consenso cuando hay intereses irreconciliables? Bueno, ese es un poco el punto, está muy bien planteado. A ver, que no exista el consenso final no es la muerte de la humanidad, sino todo lo contrario. Claro. Por ahí es justamente el sinceramiento que es necesario. Porque por de pronto digamos que aquel que a un disidente, digamos, no puede expresarse
expresarse, digo, a través de todos los medios, todos los canales de la sociedad, para llegar al todo, va a quedar siempre en minoría y nunca va a ser satisfecho sus derechos, por supuesto. Por eso la respuesta, efectivamente, siempre tiene que ser revolucionaria, no puede ser por partes. La respuesta tiene que ser a un modelo totalizador, como es el modelo hegemónico de la globalización, digamos. No sirven las respuestas parciales. O sea que hay que reinstalar la solidaridad entre todas esas comunidades minoritarias, pero para hacer una revolución realmente, una revolución del pensamiento, digamos. Después se materializa como sea, como sea. Pero efectivamente, digamos, yo coincido, no siempre, pero se puede convivir. Pero cuando las cosas están claras, digamos, se pueden convivir porque se pueden repartir los recursos, los modos, las culturas, se pueden repartir. Cerramos Perfecto, ahí Robert. porque si no da para mucho más. Sí, no, es que es un debate que da para mucho, es espeso, es profundo y da para largo rato, pero bueno, en esta versión acotada que tenemos de 15 minutos por bloque o más o menos, llegamos hasta ahí con una buena presentación. Por supuesto, pueden leer el artículo completo que vamos a estar volcando después en nuestro portal, que es redinformativa.org.ar. Ahí pueden leer todo el artículo del licenciado Roberto Candelaresi. Robert, te agradezco la comunicación y será hasta la próxima.